Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una partida de la OITSL Gold. Vamos un poquito mal en esta competición, así que vamos a ver si podemos ganar esta. Había creado una partida pensando que era Teo, pero el nombre en polaco era un poco distinto y no sé por qué había pensado que era ese, así que, bueno, él ha llegado un poquito tarde, como 25 minutos, pero bueno, vamos a ver qué tal se da. No está mal la mano, lo único FIA nunca me gusta tenerla. Lo bueno que yo tengo Fidel, entonces creo que no debería tener problemas porque no creo que haga Decoll como evento. Asia. Lo bueno, tenemos defectors, así que sabemos que eso no va a ser un problema. Lo malo, no tengo así ningún headline que me enamore, la verdad. O sea, obviamente no quiero jugar Fidel con 100 en mano. Creo que Asia tengo opciones de poder puntuar. Y... No sé si tirar defectors y ahorrarme ese punto. Y tampoco sé si dar el golpe en Irán. Vamos a quitarnos efectos. Norat, ¿vale? Creo que podemos hacer algo así. Amenazo con tirar así directamente. Si se mete, pruebo un golpe de estado. Y si sale mal, tengo Indopaki. Vamos a ir así. Obviamente, si sale el golpe en Irán, pues está muy bien porque le quito directamente de la zona, pero si sale mal, estoy un poco vendido. Sirve rest. Voy a intentar coger esto. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder Y me la puedo jugar es que, con Indopaki. por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. De momento no hay riesgo de que él vaya a puntuar. Entonces simplemente cogemos posiciones en Asia y ya está. Quizá podría haber intentado ahora el Indopaki aquí. Pero bueno, si va a tener las mismas posibilidades que si lo tiro en India.
E igual no tiene una buena mano para competir. Vale, Marshall. Podría haber salido con Marshall. Sale mal. Si coge Asia, o sea, si coge Tailandia, pues jugaremos la China. Ay. Bueno, ha tenido que gastar bastante él también, ¿no? También podría coger Japón con China, aunque es un poco desperdicio. Vale, blockade. What? Madre mía. O sea, ¿qué narices? Esto es de coña. O sea, me ha quitado 3 de Irak con un realineamiento empatado. Me quito hacia allá porque obviamente no lo puedo pelear. Bueno, no sale mal en verdad realmente porque ha gastado 3 operaciones por CIA. Y ahora necesito coger Siria y meter uno en Israel. Y él no sé si querrá dar un golpe de estado. Sí. Joder, un 5. Vale, aquí tengo varias opciones, pero creo que voy a ir con la purga. Porque él no tiene... Él no tiene defectors. No creo que pueda completar Europa fácilmente. Así que supongo que haré el golpe de estado. También me gusta muchísimo Rapid Rally, la verdad. Lo que pasa es que dependemos del roleo y no están saliendo muy bien, ¿no? Mm, 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 mm. Sí, yo creo que es purga. Porque quedan muchas cartas rojas fastidiadas.
Daremos el golpe en Irán porque lo necesitamos. También podría haber jugado Deacon, ¿no? Sí. También podría haber jugado Deacon, la verdad. Vale, se sale bien. Relativamente bien. Tendrá Truman. Creo que me voy a quitar primero Europa. Vamos a ver si decidir espacio. Vale. Ahora sí que vamos a ir. Esto seguro. Es importante este país porque él tiene muchos conflictivos cogidos y por country count eh, podría llegar a escorear Asia. Interesante. Vamos a presionar todo lo que podamos. Si me deja Francia, cogeré Francia. Quizá lo podríamos haber puntuado. Es posible. Pero con Truman por ahí fuera no me parecía tan sencillo y pensaba que si igual yo cogía, me ponía en Argelia, él completaba Francia, entonces me tocaba escorear Francia gratis, entre comillas. Ahora mismo, la verdad, mi prioridad es Libia antes que Francia. Corea, que salga bien. No sale bien. No necesito ir hasta Zaire, yo creo, porque Cia ya no está. Vale, bueno. Si me da eso, pues me lo quedo, la verdad.
Voy a ponerme con 4 por Truman, por si acaso. Un Romanian, por ejemplo, me daría dominación de Europa. Tiene Truman, vale. Asia. Vale, o sea que él tiene Middle East. Entonces quizás un Nasser es lo que más sentido tenga aquí. Yo creo que sí, ¿no? Vietnam Revolts también me gusta. No tiene él una mano especialmente buena, la verdad. Supongo que me quiero conservar Five Year Plan. Podría jugar Japón después de esto. Mm, 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 mm. Yo creo que Nasser. Vaya. Voy a Panamá porque no tengo CIA. Él no puede jugar Cambridge de momento. Y no sé qué más puede tener en mano. No me molesta del todo que Nasser esté en el discard. Porque bueno, así a lo mejor en el late game tiene, o medium game tiene cierto valor. Si se juega Sadat antes. Pero sí que me gustaría empezar a puntuar porque no tengo 0 ventaja de puntos ahora mismo. Y es el early para la URSS. Supongo que voy a jugar Vietnam como evento e intentar conseguir el máximo valor posible. No puedo jugar Japón antes de jugar Asia. Suez, vale. Esto serían 3 puntos. Por 5, lo que no deja de ser una ventaja de 2 para mí. Pero realmente es que solo lo puedo parar con la China o cediendo Asia, así que vamos a hacer así.
Intentar también juego Asia, intentar ganar el sudeste asiático y ya puedo jugar Japón para completar África y demás. Le voy a quitar de Norad porque está activo y prefiero no dejárselo fácil. También me gustaría rellenar... Grecia, España, la verdad. Hmm. En el peor de los casos, me descarto Asia con Fedgier y le rompo Irán, por ejemplo. Y él no puntúa tampoco. No puede jugar Cambridge. Le falta... O sea, tiene Cambridge, Distal y Middle East. Entonces tiene un turno más para intentar, efectivamente. Yo creo que voy a coger Malasia si puedo. Protegemos de Bruce Ward. Se me queda mejor el tema para Final Scoring de Asia. Southeast Asia. Aprovecho el bufo. Y ahora supongo que jugaré Japón, en Argelia, Zaire y España-Portugal. Me da pena no ponerlo en Panamá, pero bueno, no se puede todo. Mm, una pena. Va muy bien en espacio él. Tengo que tener cuidado con eso. Truman. Vale. Defectors está fuera, o sea que puedo salir con un Quagmire.
O puedo salir con We Will Bury You y luego Quagmire. No tengo ningún coup interesante que quiera hacer. Y tengo Panamá con 5-Year Plan, o sea que lo voy a tener que jugar. O tirar 5-Year Plan espacio. Si me puedo llevar los estos de We Will Bury You. Sí. Peligroso. Bueno, parece que lo gana él. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Vamos a quitarlo ya, por si acaso. Vale, se quita eso. Jugamos esto, luego jugaré Allende y empezaré ya a caminar por Colombia, completar Argentina, etc. Meter a lo mejor uno en Saharan States. Bueno, una pena. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere. And we hope around the world. God willing, that goal will be achieved. Se la ha jugado mucho él con Summit, ¿no? O sea, tenía una región controlada por una suya. No sé si Southeast Asia cuenta. Es European Unrest. Interesante. Pongo aquí por si acaso para que no me eche con un Voice of America. Al final, por cierto, ha invertido 6 operaciones en NORAD sin que le diesen ningún resultado, porque 3 de la carta más 3 que ha tenido que completar. Y Quagmire ha salido bastante pronto. Tenía UN Intervention y no lo ha jugado inmediatamente después. Pues me ha regalado 3 puntos. Usuri. Посмеетесь, когда мы, знаете, обгоним вас и скажем: господа капиталисты, до свидания, наш поезд сюда идет. No quiero gastar Пожалуйста, за нами. una de 3 ahí, la verdad.
A ver, al menos tenemos África, seguimos teniendo Europa. Regiones por escorear nos favorecen. Él no está en Central. Tiene que jugarlo todo, ¿no? Porque juega un Intervention. Me rentaría muchísimo poder tener un One Small Step, la verdad. Yo creo que me voy a quitar Panamá con 5-year plan porque tampoco lo necesito y puedo darle la vuelta a Angola o ponerme en Uruguay o meter 3 en Sudáfrica, no sé. Sigue por ahí, por ejemplo, Colonials, Grains, que son un poco peligrosos. Voice of America. Quedan muchas cartas de Estados Unidos por salir bastante incómodas, la verdad. Supongo que me gustaría sobreproteger Tailandia. No me ha importado darle NATO porque ya ha salido. Ha salido, ¿no? Igual me he equivocado, pero sí ha salido Special Relationship. Así que en ese sentido no me molesta. Vale. Creo que vamos a hacer así porque se queda sin presencia en África. Y si no rellena Venezuela es un golpe muy jugoso también. Me quito 2 eventos incómodos. Y como han salido también los 2 eventos de África, pues no me parece mal. El mapa pinta bien, pero ya te digo, no me gustan las cartas que quedan. Vale, John Paul, me gusta. Que no sea evento, la verdad. Voice of America. Creo que tiene que ser Purga por Missile Envy. Pero si no, no lo haría porque no veo como muchas cartas problemáticas que quedan por salir de la URSS. Y sí muchos eventos interesantes de los USA. Pero por Missile Envy tenemos que hacer eso. Vale. Creo que vamos a ir con OPEC. Perfecto. Esperemos que no tenga Bruce War ahora mismo. Junta. Voy a intentar conservar Brezhnev. Puedo intentar jugar Nixon Plays de China Card porque no tengo ahora muchos problemas de mano y
Si tiene cultural, pues me la devolvería de esa forma. ¿Vale? Y evito darle 2 puntos. Ahora, lo único que con eso tengo que tener en cuenta que tengo que sobreproteger Asia. Quiero jugar Sadat cuanto antes también, por si acaso tuviesen a ser. Creo que este es un turno en el que voy a tener que proteger las cosas que tengo. Porque Colonials me puede hacer mucho daño ahora que no tengo China. El problema es que Bruce Ward sigue por ahí. Diría que tiene Europa por cómo ha jugado, pero no creo que pueda pelearlo. Yo preferiría no haberme forzado a hacer una carrera de operaciones en Europa. Pero bueno, él con Purga no creo que tenga muchas opciones, la verdad. Formosa. Vale. Vamos a jugar así. Me quito ya Sadat. Tendría que poner uno en Jordania antes de jugar Camp David. Ah, vale, y tiene Arabia Rally, perfecto. Mm, Para tener el acceso, más que nada, ir aquí a Saudi Arabia. Si sigue dando golpes de estado, pues insistiremos nosotros también. De momento, una mano muy mala que tiene él. Cultural, me la devuelve, perfecto. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Aún así, creo que quiero hacer eso. No quiero jugarme la que se le pueda escapar. La War Power. Mm,
Me hubiese gustado guardarme Brezhnev, pero bueno. Y quizá puedo dar un coup, pero en Colombia. Uf, che. Esa es la carta que quería ver. Muy duro este turno para él. La verdad es que he sacado un valor prácticamente total de la purga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de operaciones. Buah, brutal. Ahora, lo malo es que vienen todos los azules ahora, pero bueno. Vale, tenemos nosotros el control de estos dos. Alliance for Progress. Y no sé si quiero Missile Envy ahora mismo. Probablemente no. Probablemente me interese un Cuban Missile Crisis. ¿No? Él tiene ABM. Bueno, no sé si tiene ABM. Joder, es que un Missile Envy también estaría muy bien. También estaría muy bien. Estoy pensando, ¿eh? O sea, One Small Step, por cierto, me encanta verlo, es algo que necesitaba. No voy a poder conservar todo entre Ashnod, Toys of America y Colonials, o sea que creo que le daré Ashnod al final. Conservaré Voice para descartarlo el siguiente turno. No lo sé, la verdad. Él puede tener eventos muy fastidiados como ADM junto a Bruce Ward todavía no han salido. También faltan muchos scorings, o sea que podría tener muchos scorings. Pero es que yo no tengo un objetivo claro de CUP realmente. O sea, Sudáfrica no lo voy a hacer CUP. El único objetivo que tengo es Irán. Egipto no tiene sentido. O Angola, por bufarlo, pero yo creo que es Cuban Missile y tirar Missile Envy a mitad de turno. Vale. ¿Qué nos quitamos? Vamos a quitar Colonials. Vaya. Empezamos mal. Pues ha estado bien. No había pensado lo de Beer Trap, pero ha salido bien. Porque así no puede dar el golpe de estado. O sea, puede hacer un destrozo en África, todavía. Pero al menos no va a ser ya tan gordo. Si tengo que descartarme otra vez, pues me quitaré Voice, supongo. O bueno, o Asnot, es que quedan muchos. Quedan muchos scorings en realidad.
Aún así, supongo que él no tiene una decisión fácil. O sea, puede flipear Nigeria, puede flipear Angola. También depende de cuánto tarde yo en salir del bear trap, puede decir una cosa u otra. Otra cosa que podría decidir es intentar romper Argentina-Brasil o todo Argentina con OAS o... No sé qué puede tener en la mano, la verdad. ¿Vale? Tendrá ABM. Vale. Uf. Mm. Esto va a doler. Vale, estamos fuera. Marshall. Tiramos Alliance. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom. Here in this hemisphere, and we hope around the world. God willing, that goal will be Parece que tiene África. Ha tenido una mano muy buena él este turno. Un Willy. Vamos a amenazar un relineamiento. Se la juega él al relineamiento. Efectivamente, sí que puede... ¡Uf! No me muero ya por nada, ¿no? Fidel. Vale. Realmente no puedo hacer nada ahí, ¿no? Quiero 1000 ops, o sea que... Vale, sale bien. Y conservo One Small Step. Y el Score África gratis finalmente. Vale, se ha descartado... Quedan mazo scorings, ¿no? Hourman. No. OAS, Nuclear, Brains... Vale. Yo diría que es junta. Él va a tirar Grains, ¿vale? Y yo me pongo en México.
por ejemplo, intento realinear Brasil. Y a lo mejor ganamos. No me la quiero jugar tanto. South America por 7 me parece bastante bien. Y acabo la partida con cualquiera de los dos scorings. Nos ha venido increíble esta junta. Plus War. Bueno, muy bien, la verdad. Hemos podido ganar al menos. La verdad es que al principio, bueno, no sé. O sea, hemos tenido más operaciones. Hemos tenido la purga esta y luego aquí 2 de 4. No hemos tenido 3 o 4 cartas de 4. La verdad que hemos tenido suerte ahí. Aunque los primeros cups y ese realineamiento que me ha hecho con Blockade ha sido brutal. También hemos fallado ese primer Indopack, etc. Luego este turno diría que lo hemos jugado bien. Este turno ha sido brutal para nosotros. Le ha fastidiado mucho todo esto. Este turno a él le ha salido bien, pero hemos sobrevivido. Y es que este turno ya simplemente pues con los scorings se acabó. Así que nada, poco más que decir. Una partida que ganamos en la BTSL, eso está bastante bien para subirnos un poco el porcentaje de victorias y no caer demoteados para el año que viene. O bueno, no sé, cuando se juegue la próxima. Así que nada, muchas gracias por pasaros por aquí y hasta la próxima.